Muy buenas noches con todos, querida comunidad del CMI. Me alegro mucho de que se hayan conectado para ver esta transmisión que trae una información súper interesante. Pero antes que nada, antes de comenzar, quería decir que nos solidarizamos con nuestra comunidad por el duro momento que estamos atravesando en este ámbito político y económico y esperamos que se tomen las mejores decisiones para el bien del país y que afecten en menor medida a los que menos tienen. Aquí en CMI comprendemos el difícil momento y estamos aquí para apoyar a nuestra comunidad. Les recuerdo que tenemos nosotros pendientes y activos nuestro curso de terapéutica canábica que inicia este 29 de septiembre, el lunes, que consta de 60 horas de clase, es decir, 4 semanas, y son 8 clases y 2 talleres. También tenemos nuestro curso de yoga facial que inicia el 23 de septiembre, el próximo martes, igual de 40 horas de 2 semanas. Este consta con 4 clases y 2 talleres. Les recuerdo que la ganadora de nuestra beca del 100% en este curso fue Fernanda Bedoya y puede reclamar este premio hasta el 19 de septiembre. El día domingo tendremos un live sobre yoga facial con todo tipo de tips para empezar su rutina facial. Pero el día de hoy, este live es el más importante actualmente, que es sobre cannabis terapéutico del mito a la evidencia científica. El día de hoy nos está acompañando Paulina Barrera, que es Hampicamayuk, terapeuta andina, permacultora, con un diplomado internacional en endocannabinología y química y alquimista en Ancaigi desde el 2012. Segundo lugar, en los mejores casos clínicos del uso de CBN en enfermedades de difícil tratamiento. Participó en el Congreso Internacional de Medicina Familiar en 2018 y es también terapeuta floral con mención en terapéutica canábica. Además es terapeuta e investigadora en ginecología natural. Tiene experiencia de 10 años en acompañamiento de terapéutico de cannabis medicinal. Así que eso les dejo con Paulina. Linda noche con todas y con todos los presentes. Este tema es bastante apasionante y es un gran complemento para fortalecer la salud de las personas que acompañamos. En sí, la evidencia científica se basa también en el mito. La evidencia científica empieza como, por así decir, con un rumor de los usos, perdón, de los usos ancestrales, de los usos milenarios. Entonces, vamos a seguir revisando un poquito las diapositivas. Vamos a la siguiente diapositiva para empezar viendo qué temáticas, por ejemplo, podemos encontrar. En la actualidad hay múltiples investigaciones científicas. Uno de los primeros investigadores es Rafael Mechulam. En la década del 60, él empieza a investigar el THC, que es el responsable de la psicotropicidad, y después el CBD, que es un fitocannabinoide que no genera psicotropicidad, pero sí es psicoactivo, que quiere decir que tiene actividad sobre la psiquis. Dentro del curso vamos a ver cuáles son las diferencias. Por ejemplo, efecto neuroprotector de los cannabinoides en las enfermedades neurodegenerativas. Sabemos que por esta razón también se utiliza para acompañar tratamientos de cáncer y Parkinson. Es importante considerar que también la terapéutica canábica no reemplaza el tratamiento que las personas ya estén realizando, sino que eh, fortalecen los tratamientos de salud. Como sabemos, las enfermedades son multifactorales, es decir, que no hay solo un factor que incida para generar un desequilibrio, sino que son múltiples factores. Entonces, cuando nosotros abordamos una enfermedad desde varias aristas, en este caso ayudándonos también de la terapéutica canábica, vamos a obtener mejores resultados. Por ejemplo, bioactividad del extracto de cannabis sativa sobre aislamientos de Helicobacter pylori en Colombia. Sabemos que el Helicobacter es una de la pylori es responsable del cáncer de estómago y en esta investigación tuvo una alta efectividad de controlar la proliferación de este microorganismo. Análisis integral de las propiedades del CBD para prevenir el acné. La cannabis terapéutica, el cáñamo medicinal terapéutico, no solamente se utiliza vía oral o por ingesta, sino que también de forma tópica, también hay varias formas de administración y eso también es parte del curso. Vamos a ir viendo cada uno de los usos que le podemos ir dando, ¿no? Y acorde también a la normativa del país.
Función del sistema cannabinoide en maduración de ovocitos, fecundación y desarrollo embrionario en mamíferos. Algo también valioso es saber que los fitocannabinoides se pueden utilizar en todos los mamíferos y también en otras especies de animales. Por eso sirve tanto como para humanos como para animales de compañía, que es lo que más también se ha difundido y también vamos a conversar en el curso. Uso de cannabinoides en dolor agudo postoperatorio. En sí, la cannabis también se ha hecho muy famosa por ayudar a mediar el dolor, a ayudar a reducir los niveles de dolor y mejorar la calidad de vida. En cuidados paliativos es un gran complemento, por ejemplo, para no aumentar las dosificaciones de opiáceos. Tiene una interacción positiva que también vamos a revisar en el curso. Vamos a la siguiente diapositiva. Por favorcito. Ajá. También cuando Rafael Mechulan empezó la investigación en la década de los 60, en los 70 descubrieron, cuando ya aislaron los fitocannabinoides, descubrieron que nosotros generamos cannabinoides endógenos. Es decir, que estos compuestos orgánicos nuestro cuerpo los genera naturalmente a través de procesos de síntesis de los omegas. Y cuando tenemos carencias, el sistema endocannabinoide, toda esta relación de receptores, eh, no logra mediar la homeostasis del cuerpo. De eso se encarga el sistema endocannabinoide. Entonces, como el sistema endocannabinoide está prácticamente en todo el sistema digestivo, también, por ejemplo, es un gran blanco para intervenir en la evolución de múltiples patologías digestivas. Entonces, en la medida en la que se va desarrollando el estudio del sistema endocannabinoide, también se va desarrollando a la par los múltiples usos que le podemos dar. En el curso vamos a hacer una revisión tanto del sistema nervioso como del sistema endocannabinoide, porque tras el consumo, cuando las personas ya han tenido un encuentro con la planta, también se pueden reconocer ciertos efectos que vamos a reconocer en el estudio del sistema nervioso, en qué zona está generando un efecto y así poder entenderla también desde nuestra experiencia y validando eso que es muy valioso porque las variedades de cannabis no es que todas generen lo mismo. Las variedades de cáñamo, que se define a las variedades altas en CBD, no es que van a generar los mismos efectos siempre. Depende de terpenos, de flavonoides y de qué ratios de fitocannabinoides contiene la variedad, la cepa, para generar también propiedades terapéuticas. Sigamos a la siguiente, por favor. Paulina, disculpa que te Sí, claro. moleste. Sí, la verdad todo esto suena súper interesante y me parece genial que expliques de esta manera tan científica porque se ve que realmente tienes un vasto conocimiento del tema, pero para gente tal vez que no entienda mucho como yo, ¿podrías explicarme un poquito más en palabras un poco más sencillas para yo entender porque no te logro seguir el ritmo y la verdad está muy interesante y me gustaría entenderte un poquito más? Ya, ¿qué te genera inquietud? Mm, Es que la verdad usted utiliza muchos términos que no conozco muy bien y eso también me confunde un poco. Ya, por ejemplo, lo que me refiero al sistema endocannabinoide es un sistema así como el sanguíneo, el muscular, el óseo, el tegumentario, el nervioso. El sistema endocannabinoide también es otro sistema del cuerpo. Es algo que se vino descubriendo y que ya se está dando como formación parte de la anatomía del cuerpo. Entonces, este sistema endocannabinoide se encarga de regular los procesos homeostáticos y se activa a través de los cannabinoides endógenos, que son los que nuestro propio cuerpo genera. Estos fitocannabinoides son compuestos orgánicos. Por ejemplo, compuesto orgánico es la cocaína, por ejemplo, es un compuesto orgánico. Y todos los derivados de nina van a ser analgésicos, etcétera. Entonces, estos compuestos orgánicos similares a los que nuestro cuerpo mismo produce, los genera la cannabis. Eso es algo, la cannabis es la única planta en el planeta que genera los compuestos orgánicos similares a los que, la única que tiene tantos compuestos orgánicos similares a los cannabinoides endógenos que nuestro cuerpo produce. Ahora en las siguientes, por ejemplo, dice análisis del efecto citotóxico del cannabidiol sobre líneas celulares cancerígenas. ¿Qué son las líneas celulares? Son conjunto de células homogéneas que se derivan de un origen celular, de un origen único. Y estas pueden ser cultivadas in vitro, es decir, pueden ser reproducidas
para poder hacer análisis en placas a las que exponemos. Eso vamos a ver luego como de una investigación muy interesante. Podemos pasar a la siguiente diapositiva para ir viendo la dinámica, porque en realidad es bastante simple. Hay bastantes investigaciones y aquí vamos a ir desglosando rapidito una. Por ejemplo, en esta se expuso durante 24 horas 10 microgramos de CBD a una placa con células ELA. Estas células se caracterizan por ser células de carcinoma de cuello de útero. Se consiguieron de una muestra de una paciente que al hacerse los análisis tenía un cáncer severo, entonces se tomó esas células, se reprodujo en una caja Petri, en varias cajas Petri, y a estas cajas se les expuso a diversas concentraciones, en este caso de CBD. Podemos ver, ¿no?, que dice concentración, exposición por 24 horas de 10 microgramos de CBD. Se logró el 52.8 de apoptosis temprana, es decir, que se indujo al engullimiento de estas células malformadas. El 52% murió de estas células tan agresivas. En exposición, ellos también dentro de esta exposición hacen un contraste. Utilizando este mismo mecanismo que otros investigadores hicieron y con la misma concentración, ¿no?, y la misma cantidad de exposición, y ellos consiguieron un 43.3%. Igualmente de apoptosis, que es bastante notorio, entonces por eso es un gran suplemento para cáncer, para evitar la proliferación de células cancerígenas malformadas en tumores, igual quistes, en miomas. Por ejemplo, acá se utilizó 5 microgramos. Perdón, aquí me he equivocado, igual es 5 microgramos. Esta es de la investigación de la que estamos revisando y se logró el 28% de apoptosis temprana y 24.5 de tardía y 2.24 de necrosis. En la investigación con la que contrastan el 10% de apoptosis y el 38% de apoptosis tardía. Esto quiere decir que a mayor concentración de CBD en estas plaquitas hay una mayor inducción a apoptosis temprana y se disminuye la necrosis. Entonces, quiere decir que concentraciones más altas van a generar mejores efectos. En el caso del CBD, ¿no? Vamos a la siguiente. Todo lo que usted me está diciendo está muy interesante porque yo no me hubiera imaginado que nuestro propio cuerpo tenía un sistema cannabinoide y tampoco sabía que era tan beneficioso, y ver estos resultados que usted nos enseña es increíble, la verdad. Incluso ya nos están haciendo algunas preguntas sobre lo que usted está hablando, así que les mando saludos de paso también a Lisandro Takuri, que nos pregunta que si el cannabis es bueno para el Parkinson. Sí, como es un relajante muscular también y genera un efecto sedante, pero no, por ejemplo, como la gabapentina, que es ya las personas hasta babean dependiendo de la concentración. Lo que hace la cannabis, esto no quiere decir que vayan a reemplazar la medicación que estén utilizando, pero sí va a reducir los movimientos. No van a ser igual, el proceso degenerativo se aletarga, no quiere decir que se sana, sino que el proceso degenerativo se va a hacer más lento, es decir, va a tener mejor calidad de vida. Si el proceso degenerativo, por ejemplo, se daba en 4 años, con el uso de cannabis puede que se den 8. Eso es como una aproximación a esto. Igual, por ejemplo, ¿cuáles son los procesos homeostáticos que regula el sistema endocannabinoide y que cuando ingerimos fitocannabinoides se regula? Por ejemplo, es la sensibilidad al dolor, la regulación de la temperatura interna, regula el sueño, la producción de hormonas, entonces también por eso se utiliza en diabetes, por ejemplo, para insomnio, personas que no pueden conciliar el sueño es excelente. Y sobre todo es una planta que los efectos hepatotóxicos son bastante bajitos y con un buen acompañamiento lo que hacemos es suplementar y mejorar el funcionamiento. Entonces no es como es un fitofármaco, pero también es medicina como más sutil. No va a generar los efectos adversos como una salepla, por ejemplo, o ribotril, o medicamentos así que ya generan dependencia química. En el caso de las ingestas de aceites, uno puede dejar de consumir y no va a tener un efecto de abstinencia, por ejemplo. También de eso depende cómo vayamos haciendo el acompañamiento. Por ejemplo, en esta otra investigación en líneas celulares, esta línea celulares de MDA-MB es una de las más utilizadas en el estudio experimental in vitro en el cáncer de mama. Entonces, los resultados que nos da
podemos acercarnos a saber que va a ser benéfico para esta determinada enfermedad. Por ejemplo, aquí, con 5 microgramos de CBD, exposición durante 24 horas, se logró el 82.6% de apoptosis. Es súper alto. Y con 10 microgramos de CBD se consiguió el 81.7, o sea, es alto. Tanto con 5 como con 10 se logró conseguir en esta línea celular, que es de cáncer de mama, un porcentaje alto de incidir en la muerte de estas células cancerígenas. Y, por ejemplo, de la investigación con la que contrastan, usaron 5 microgramos de CBD y 10, esto es microgramos por mililitro. Y 10 microgramos se tuvo el 40 y el 90, o sea, son porcentajes significativos. Entonces, es una muestra de que van a favorecer, que pueden ser empleados en tratamientos de cáncer como una gran ayuda. Y, por ejemplo, usted ahorita está hablando de enfermedades como que más físicas, pero también nos pregunta Guido Carrera, ¿qué efecto tiene o qué efecto terapéutico tiene el cannabis en ansiedad y pánico, que sería algo más emocional? Ah, qué buena pregunta. Por ejemplo, en ansiedad, las extracciones altas en CBD con porcentajes muy bajitos de THC o extracciones de CBD full spectrum, que tienen menos del 1%, ayudan a aplacar las crisis de ansiedad. Si bien nosotros podemos hacer uso del aceite, no se puede desligar de la terapia emocional, porque esta es la que va a fortalecer. Es decir, si uno hace ya terapia emocional para ayudar a nuestros pacientes, si nos ayudamos del uso de CBD es excelente, es excelente. Y, por ejemplo, en casos de pánico, está contraindicado el THC. Porque en sí la planta de cannabis es una planta maestra, es una planta de poder como también, y se utiliza en estos contextos ceremoniales. Entonces, depende de las dosificaciones, también uno puede tener introspecciones y procesos de sanación muy profundos que necesitan de una compañía todo el tiempo por el gran potencial y la experiencia tan prominente que se estaría viviendo, ¿no? Entonces, en estos casos se utilizan variedades con THC, que es la que le dota de este poder de planta maestra. Pero si alguien con pánico, por ejemplo, toma extracciones altas en THC, no le va a ayudar mucho porque va a desconocer este efecto y si no tiene compañía todo el tiempo y todo va a ser como, más bien como que va a agravar esa condición. Por ejemplo, en animales de compañía, en perritos y gatitos, durante la exposición de pirotecnia, es muy recomendable utilizar, bueno, como humanos, ¿no? También que somos como pensantes, dejar de usar la pirotecnia como para festejar y generarle dolor a personas y animales, ¿no? Pero también como no, aún no tiene tanta resonancia como esto, podemos utilizar CBD para ayudar a que los animalitos estén más tranquilitos también. Wow, qué interesante, la verdad. Este tema está atrayendo muchas preguntas de las personas. También le enviamos saludos a José Coronado, que es uno de nuestros exalumnos, que le pregunta, por favor, ¿qué reacción hace con las hernias internas? Con las hernias internas, la verdad de eso no he leído y estaría especulando. No he leído respecto a las hernias internas. Como eso es muscular, no, la verdad no podría responder esa pregunta. Más bien mil disculpas, de eso me falta leer. Si es que hay dolor, ayudaría, por ejemplo, en ese aspecto. Sí ayudaría a reducir el dolor. Si hay una hernia, más bien eso, hasta lo que sé, es como se puede resolver de forma quirúrgica, pero si hay dolor, sí se puede resolver, sí se puede mediar, perdón, con el uso de cannabis, con el uso de cáñamo, con CBD. Se puede reducir el nivel de dolor. Ok, y por ejemplo, en el curso que vamos a tener, ¿qué tipo de cannabis se va a utilizar? Porque usted mencionó anteriormente que está el THC, el CBD, entonces eso nos genera curiosidad. Vamos a utilizar para las extracciones cáñamo.
que son las extracciones, las flores, la biomasa, extracciones altas en CBD, cuando nos referimos a caña. Pero la cannabis medicinal, las variedades, si yo bien antes mencioné que el THC puede ser contraproducente para determinadas necesidades de uso, tiene un gran potencial terapéutico. Hay una investigación de María Cristina Sánchez de cáncer de mama en el que demuestra que el rango de efectividad del THC es un poquito más alto para generar apoptosis en estas células que el CBD. Es como una cortita diferencia, pero igual genera este aporte. Eh, entonces, vamos a hablar de las propiedades terapéuticas del cannabis, porque también la legislación va avanzando y las investigaciones no quiere decir que no se han hecho con THC. Por ejemplo, uno de los primeros medicamentos que se hizo con cannabis fue de CBD-THC, un ratio 1:1, que es el conocido Sativex, y de esto hay un montón de investigaciones. Y esto ya es de eh, la década de los 90, más o menos, 2000. Ajá. Entonces, vamos a hablar tanto de cannabis como de cáñamo medicinal para propiedades terapéuticas, y las extracciones vamos a hacer con cáñamo, con variedades altas en CBD. Ok, le hago la última pregunta para que pueda seguir con su presentación. Lisandro Takuri nos pregunta que, bueno, más bien nos cuenta que tiene una paciente que tiene las piernas hinchadas desde hace muchos años y quisiera saber si el cannabis podría serle útil. La cannabis tiene propiedades desinflamatorias y antiinflamatorias al inhibir un receptor. Es, em, podría utilizarlo como un soporte, como analgésico, desinflamatorio y antiinflamatorio, pero ahí también cabe que usted pueda hacer el diagnóstico de por qué está pasando esto y que pueda ayudarse en vez de utilizar otro tipo de antiinflamatorio, por ejemplo el ibuprofeno, puede utilizar cannabis. Hay algo también que desde la farmacopea occidental se está recomendando el reemplazo de el paracetamol y el ibuprofeno por cannabis en determinados casos. Pero mi declaración no es una recomendación a que se haga eso, sí se necesita como analizar varios aspectos. Está bien, muchas gracias. Le dejo que prosiga. Muchas gracias. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los usos terapéuticos más reconocidos? Vamos a la siguiente, porfis. En los últimos años se han presentado un gran número de evidencias científicas sobre las propiedades terapéuticas de los cannabinoides, no solamente del CBD, sino del CBG, de los cannabinoides en estado ácido, en estado activo. Hay más de 100 fitocannabinoides descubiertos y siguen en ascenso. Entonces, no es solamente el CBD o el THC o el CBG o el CBN o el THCV o el CBGA, etcétera, ¿no? Hay un montón. Y de acuerdo a esto también se generan fórmulas magistrales para determinadas necesidades de uso. Nosotros también en este curso, que es algo que en otros espacios no manejan, es que nosotros nos hemos basado en el estudio de la planta basadas en la etapa de floración. Y sabemos también en base a la ciencia occidental que de acuerdo a la etapa de floración de la planta conseguimos determinados fitocannabinoides o hay una mayor prevalencia. Eso en el curso lo vamos a revisar. Entonces, de las propiedades terapéuticas, analgesia, como ya habíamos conversado, por ejemplo, cuando se está pasando procesos de quimioterapia para mediar el dolor, para abrir el apetito, para mejorar la calidad del sueño, para evitar la náusea, es excelente, es un gran aliado. Estimulador del apetito, como les comentaba, disminución de la presión ocular, también es excelente. Por ejemplo, en yo he visto algunas personas que con el uso de extracciones con THC les va súper bien. El efecto antiemético de la náusea, el antiproliferativo, que ya estuvimos hablando con estas dos investigaciones con líneas celulares, tanto una de cáncer de útero como de cáncer de mama. Antidepresivo también, en conjunción con la terapia emocional, también con terapia floral, se va a poder fortalecer estos procesos.
Provee propiedades relajantes anímicamente y muscular. En esclerosis múltiple, por ejemplo, también hay investigaciones en las que la ingesta de la cannabis cruda, es decir, ni siquiera haciendo extracciones, ya genera propiedades de relajamiento muscular, de regeneración nerviosa. En traumatismos medulares, alteraciones del movimiento. Por ejemplo, en niños que tienen autismo, que tienen espasticidad, ayuda muy bien. Por ejemplo, que tomen aceitito de CBD antes de la terapia, les va mucho mejor. Además, algunas aportaciones recientes indican otros posibles usos de estas sustancias como neuroprotectores en enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer e isquemia cerebral, antiasmáticos y anticonvulsivantes. Antiasmáticos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de el CBD y también el THC, ambos ayudan a activar un receptor que es el CB1, y este es encargado de fortalecer el sistema inmune. Entonces, cuando nosotros fortalecemos el sistema inmune, las crisis asmáticas se reducen de forma notoria. Y anticonvulsivantes, que es como una de las variedades más conocidas, es esta variedad de Charlotte, que se hizo en homenaje a una niña con epilepsia refractaria que ayudó a mejorar su calidad de vida de forma notoria, y en honor a ella también esta variedad se llama así, ¿no? Y fue como uno de los primeros referentes que tuvo difusión a nivel mundial sobre las propiedades anticonvulsionantes en el caso de epilepsia. No sé si hay alguna pregunta, porque eso ayuda también bastante a poder ampliar el tema, por si acaso por ahí si hay alguna preguntita. Claro, le comento que Jesús Zambrano nos pregunta, en el caso de las alergias de la piel, ¿cómo funcionaría el cannabis? Como nosotros a nivel de la piel también tenemos receptores para fitocannabinoides, ayuda a fortalecer en sí la ingesta, tanto como la aplicación, el tejido y también el sistema inmune. Entonces, sí es como un gran aliado. Por ejemplo, en herpes también ayuda a mediar el dolor, y también es antipúrrito. También a nivel tópico ayuda a calmar la comezón, la irritación, el dolor. Aquí también nos hacen una pregunta muy interesante. Clara Susana López nos dice, en el caso de cáncer de vulva, ¿sería conveniente el cannabis o solo controlaría el dolor? No, sí, justamente vimos que vimos en estas líneas celulares, y yo le recomendaría, por ejemplo, en ese caso, utilizar óvulos de cannabis o de cáñamo de CBD o lubricante. Si por si acaso nosotros somos productores de estos dos productos, tanto de óvulos como de lubricante, y sería un gran aliado para que usted los pueda utilizar en la vulva. O igual si usted ya está tomando algún aceite, sí le va a fortalecer, porque ya vimos los porcentajes de que generan, es decir, generan muerte de estas células malformadas que hacen el cáncer. Entonces, la cannabis al ingerir induce a la muerte de estas células. Entonces, es un proceso, esa es la propiedad antiproliferativa. Es una gran aliada para el cáncer de vulva. Ahora le hago una pregunta que nos realiza Fabián Mena, doctor de aquí de CMI. Tal vez algunos ya lo conocen. Le pregunta, ¿usted cree que la energía con que se planta, se procesa, se distribuye y se prescribe influye en el proceso terapéutico? Exacto. Sí, yo creo profundamente en que nosotros proyectamos la energía en la palabra, en el hacer, con la música. Tenemos nosotros también en el curso, les voy a compartir algunas fotografías de cómo tenemos distracciones expuestas a distintas frecuencias de onda. Nuestra palabra, nuestros pensamientos, sobre todo las personas que ya están haciendo la formación de terapia floral, entienden más este lenguaje vibracional de las plantas, ¿no? Entonces, la cannabis también se ve expuesta, todas las plantas, toda la vida, todas las personas, todos nos vemos expuestos a vibración todo el tiempo. La música, la palabra, que nos conmueven, nos alteran, todo estamos, porque todo está vivo. Entonces, es muy importante poder manejar, y en el curso yo les voy a presentar este registro que nosotros tenemos, y se van a asombrar de la belleza fractal que hay y que se dio en este Inti Raymi.
que se hizo Pachamanca acá en la comunidad. Entonces se va a ver, ¿no? Cómo expusimos a 524 hercios, etcétera, así, a distintas frecuencias de onda. Entonces, a incluso más bajitas de las de la lluvia y cómo esa belleza fractal ve manifestada eh, el, el sentimiento, el pensamiento, la intención tan bonita con la que estamos haciendo y que yo pienso que eso también es un gran aporte para ver resultados en las personas, que es muy gratificante también saber que uno algo que ha sembrado, ha cuidado, que ha hecho de la forma más respetuosa y más consciente, le está generando bienestar al otro, nos hace pensar que nosotros no solo somos factores de destrucción y de caos en este planeta, sino que también tenemos ese gran poder de transformador, de transformación y de sanación, de reparación también. Entonces, chuta, así, más que convencida que la energía tiene una gran influencia sobre todo lo que estamos haciendo. Sí, la verdad es bastante bonito. Incluso creo que alguna vez yo vi que las lágrimas las veían con un microscopio y tenían diferentes formas, dependiendo si eran lágrimas de tristeza o de Qué felicidad. lindo. Me parece súper interesante eso. Le hago la última pregunta para que pueda continuar. Gis Ruiz nos pregunta, ¿cómo se podría usar en casos de migrañas? En migraña es excelente. Y por ejemplo, ahí las extracciones con THC son excelentes. No se necesitan concentraciones altas. Por ejemplo, concentraciones al 3% vienen súper bien. Bueno, esto es decisión de cada persona, ¿no? Pero de las personas que hemos acompañado en un inicio, que están tomando migradorixina, después reemplazan solamente por el aceite porque la ingesta del aceite hizo que al inicio se reduzca el nivel del dolor y con el paso de los días también la frecuencia de las cefaleas. Entonces es una gran aliada esta bella planta para migraña. Bueno, espero que eso haya respondido sus preguntas. Si tienen alguna otra duda, no se preocupen, sigan comentando y después se las resolveremos. Le dejo continuar. Eh, a ver, en la 8, porfis, para la diapositiva 8. No sé si lo conversamos. Ya, sí, ya lo conversamos. De ahí la 9, porfis. Em, También algo muy valioso, como les comentaba, es que en sí los mitos también son investigación y también son ciencia y también es sabiduría y filosofía y una manifestación de nuestra permanencia en la Tierra, ¿no? Y como les comentaba, por ejemplo, uno de los primeros vestigios de haber utilizado la cannabis en usos ginecológicos fue descubierto en una mujer que estaba en una condición momificada, que había muerto en el momento del parto y se encontró en territorio palestino, en Belén. Al examinar la momia, o sea, esta momia, perdón, tenía restos de cannabis en la zona de la vagina, ¿no? Entonces, estas cositas dan luces para empezar investigaciones desde la ciencia occidental, porque son formas de aproximación a la verdad. Todo es una forma de aproximación a entender qué estamos viviendo, cómo podemos ayudar y todo. Entonces, como hay otras formas de pensamiento, que provienen de otros paradigmas culturales y demás. Entonces, cada quien ha dado su aporte y la ciencia occidental, si bien lo que hace es acercarse desde su forma de pensamiento. Esto de la princesa Ukok, la momia de 2500 años hallada en un bloque de hielo en Siberia, es una historia muy bonita porque a ella la encuentran en donde fue enterrada en su féretro con flores de cannabis. Y lo que la gente acostumbraba antes era no como de enterrar a sus muertos con lo que le iba a ayudar en la próxima vida. En un inicio no se sabía de qué había muerto, porque como había sido momificada, le habían sacado todos los órganos, incluido el cerebro, entonces no se podía saber. Después, 20 años después, podemos ver en la resonancia magnética, se puede ver que ella desarrolló un cáncer de mama a los 20 años por las señales de asimetría en la exploración y que tenía un tumor en el seno derecho. Entonces, si ven, y esto es de hace 2500 años, y es como que ahora también se está investigando con líneas celulares de cáncer de mama. Entonces,
Es eso, nada más que nos vamos articulando y a veces es el lenguaje que puede ser que se impone de uno sobre el otro o se cree lo uno más verdadero que el otro, pero en realidad todos los aportes son los que nos ayudan a construirnos como humanidad y son así igual de valiosos. Podemos seguir a la siguiente diapositiva. Entonces, qué bonito, ¿no? Algo de esta momia también es muy curioso porque ella tenía bastantes tatuajes muy bellos. Bueno, a mí me parece muy bonito eso. Entonces ella tenía tatuajes muy bellos en su cuerpo y estaba acompañada de florecitas. Y se considera que ella era una mujer medicina, o que era, como podríamos entender acá en nuestra realidad andina, que era una yacha, una mama. Y por eso ella también no fue enterrada con el resto de su comunidad, sino que fue en otro lugar. La presencia de cannabis en su tumba es una pista de lo que podría haber utilizado con fines medicinales para calmar sus dolores, para poder hacer más llevadera la enfermedad también, porque ella murió a los 25 años. Entonces, eso nos da en sí todos los usos ancestrales, tanto los de la medicina china, que es de hace como 5.000 años, la medicina en la India también. También vamos a hacer revisión en el curso de terapéutica canábica y cuál fue el encuentro aquí en Apeayala. Y, por ejemplo, un detallitos de cómo ha sido el encuentro tanto en la cultura andina, pero anterior a esa, porque nosotros empezamos a estudiarlo en base a cómo fue el encuentro con el pueblo Tomí, por ejemplo, en México, que tiene un aporte muy, muy lindo, muy singular, que son cosas que rompen las lógicas de la ciencia occidental y es bello, ¿no? Esas son las cosas que nos hace maravillar de cómo, bueno, a mí me hace maravillar también, espero que les haga maravillar de cómo los seres humanos nos acercamos y nos encontramos con la vida. Ahí podemos seguir a la siguiente diapositiva. Y, y para concluir esta exposición y poder responder más incógnitas que tengan, cabe mencionar que la toxicidad significativa del cannabis es poco común en los adultos. Sin embargo, puede tener múltiples efectos adversos agudos y crónicos, dependiendo del manejo, dependiendo de las concentraciones, dependiendo de la vía. Entonces, eso es algo que vamos a conversar en el curso y ver igual referentes de investigación, usos ancestrales y usos que también aún la ciencia occidental no contempla y que se han utilizado en otras culturas y que también es valioso saber, conocer para poder ampliar nuestro espectro de pensamiento y escoger cuál es la mejor herramienta para poder acompañar, igual qué fitocannabinoides vendrían mejor para acompañar a nuestros consultantes o pacientes. Sí, la verdad, esto está muy interesante y ya tenemos más preguntas también. Laurita nos pregunta si el cannabis terapéutico es bueno para las hemorroides, por ejemplo. Sí, podría acompañar el tratamiento, por ejemplo, con el uso de supositorios o también con la ingesta del aceite podemos reducir inflamación y dolor. Puede ser un gran complemento para mediar las hemorroides. Igualmente, también vamos a ver esto, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita estamos hablando de esto como un fitofármaco, por así decir. Pero también, por ejemplo, la medicina china, ¿cómo le ve a la cannabis? Entonces, en ese caso, le ve como una planta neutra y ahí también vamos a conversar de otros detallitos. Y en base a esto también tiene una relación en cómo también se le ve en la medicina andina, vamos a hacer la extracción para uso tópico de cannabis con plantas andinas y ver sus posibles aplicaciones y demás. Y por ejemplo, Guido Carrera nos pregunta, ¿sirve un emplasto para enemas? Un emplasto para enemas. La cannabis es liposoluble. En los emplastos, cuando son hidrosolubles, tienen un mayor potencial terapéutico. ¿Qué quiere decir hidrosoluble? Que los compuestos orgánicos principales, los principios activos, se disuelven en agua o en alcohol. También los compuestos, eso también vamos a conversar, que es como muy importante. Porque, por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos un té de cannabis, estamos recibiendo determinados compuestos orgánicos y otros no. Y cuando utilizamos extracciones con aceite, oleosas, aceites, mantecas vegetales, glicerina, que fusionamos aceites, etcétera, dependiendo de la polaridad,
los compuestos, los fitocannabinoides se fijan en aceites. Entonces, un emplasto podría dar un aporte, pero el mayor potencial, yo diría que el emplasto le haga y le ponga aceite, porque así va a ser más asimilable a través de la piel. Entonces, va a obtener un mayor potencial al hacer un emplasto en el que le coloque, hay emplastos que se hace con aceite de castor, em, que se llama. En este caso usaríamos aceite de cannabis para el emplasto. Ahí va a haber un mayor potencial como analgésico, desinflamatorio, así. Eso ahí, más bien les dejo con la pica del curso. Así es. Otra pregunta. Elisa Sánchez nos dice que si le puede indicar pues, cuál es la diferencia entre THC y cannabis. Las variedades de cannabis son las que tienen altos porcentajes de THC y cáñamo se define a las variedades. En sí, el cáñamo es como una variedad que proviene del cannabis, pero se define como cáñamo porque ya la cantidad de THC es más bajita, es de menos del 1%, pero la naturaleza de la planta sigue viva. Eso también es algo curioso. Por eso se necesitan estar haciendo analíticas constantemente, porque si no hay las condiciones de calor, de humedad, etcétera, las plantas surge su naturaleza primigenia y empiezan a producir más THC, porque esa es su naturaleza primigenia. Las variedades altas en CBD han sido también modificadas para poder utilizarse en concentraciones más altas o con diferentes propiedades terapéuticas. Por ejemplo, en personas de la tercera edad es complejo que puedan utilizar extracciones con THC, excepto si en su vida tal vez ya hayan hecho uso de las plantas. Pero en ese aspecto, entonces, reiterando, entonces cannabis son las variedades con THC, que son las variedades primigenias, madres, por así decir, y el cáñamo son las variedades altas en CBD, que ya han sido mediadas para poder tener este potencial terapéutico. Wow. Bueno, otra pregunta. Carilos nos dice, ¿qué beneficio tengo o para qué es bueno una infusión con cannabis? ¿Y cuál es la diferencia entre el cannabis que usted está mencionando y el que venden ilegalmente los dealers? Ah, el que venden, miren, y eso también es curioso, porque algunas investigaciones, por ejemplo, de Paola Pineda, y que es una médico investigadora en Colombia, ella utilizó variedades autóctonas de las que vende el narcotráfico, eh, como la Mango Beach, esta variedad de cannabis que huele a mango, o la Creepy, etcétera. Entonces, pero, o sea, de cultivo orgánico. El problema con las plantas del narcotráfico, primero lo energético, ¿no? Porque sabemos todo lo que involucra, que es como un poco feo hablar. Entonces, pero sabemos. Entonces, energéticamente ya está lleno de eso. Y por otro lado, está lleno de agroquímicos, porque las demandas de ahí no son la salud, sino es el consumo, entonces no les importa nada, no les importa si contaminan el agua, la tierra, nada. Entonces, esas son las diferencias, eso es como las variedades del narcotráfico. Y las variedades de cannabis que eh, la cannabis es una planta de la resistencia, la cannabis es una planta que ha venido de procesos de desobediencia. Si hasta ahora existen plantas de cannabis ha sido porque muchas personas se han arriesgado a sembrar y a vivir con estas plantas más allá de las prohibiciones por la mentalidad de la cultura occidental en cómo se relacionó con esta planta. Y eso fue lo que empezó a generar problemas. Y también tiene un sesgo de racismo así, y no más que sesgo, sino que es bastante pronunciado, que eso con AUCA en la siguiente exposición seguro lo conversa como un poquito. Entonces son estas connotaciones sociales, políticas y hay económicas, porque también en el momento de la prohibición como que también había una demanda por los derivados del petróleo y las fibras de cáñamo son bastante resistentes, entonces quisieron aplacar la producción de fibras de cáñamo y reemplazarlas por la producción de fibras derivadas del petróleo. Entonces, tiene un montón de cargas, ¿no? Y como les comentaba, la cannabis en sí se ha mantenido como resistente, es una planta de la resistencia.
milenaria. O sea, esa planta ha pasado por un montón de cosas. Imagínense, es tan fuerte esa energía de la planta que hasta moviliza a miles y a miles en todo el planeta, manifestándose por la liberación de su cultivo, por el gran potencial que tiene, incluso del bienestar. Cuando una tiene algún problema y hace uso de la plantita, una se siente más tranquila, piensa mejor. Y ya no hay estas emociones tan fuertes, entonces sí, como que baja, ¿no? Como todo lo que uno puede estar como muy enojada, como que hace que se relaje y todo. Por eso, por ejemplo, para situaciones de estrés, también viene súper bien. Las plantas que se cultivan de forma orgánica, sean cannabis o cáñamo, son excelentes, con propiedades terapéuticas. En cambio, las que provienen del narcotráfico pueden generar problemas adversos, no por la planta como tal, sino por por la cantidad brutal de agroquímicos que tiene y aparte por los contaminantes, porque incluso para que sean más exóticas y tengan colores, aromas, etcétera, les ponen como hasta fragancias derivadas de petróleo, un montón de cosas. Entonces, ahí más bien le quitan todo el carácter medicinal, pero si, por ejemplo, te conoce a un canabicultor local, porque no hay por qué callar la verdad. Esas plantas son sanas y depende, depende cuál sea la finalidad de uso. Eh, por ejemplo, yo he conocido varias personas que han llegado a preguntarme respecto a las distracciones porque ellas estaban atravesando cáncer y fueron a buscar, mandaron a buscar a un sobrino, un primo, a un hijo, cannabis del narcotráfico para poder fumar y mediar el dolor o quitar la náusea. Y sí, sí les ayudó, a pesar de todo eso. Pero también hay esto, ¿no? Como de saber de que esas plantas también no son tan saludables. Entonces ahí pues buscar otras alternativas, buscar extracciones como más limpias, porque tanto energéticamente no limpias, sino como con más responsables y más limpias me refiero al hecho de que estén libres de contaminantes, entonces de metales pesados también, porque la cannabis también es una planta que absorbe los metales pesados de la tierra. Encima, también la planta de cannabis se puede utilizar para procesos de fitorremediación. Es una planta muy linda, con un potencial terapéutico, no solo para los seres humanos, para los animales, también para la tierra. Sí, qué interesante. Y yo recuerdo que una vez tuvimos otro live con Nauka y él comentaba sobre incluso que se puede hacer material como que biodegradable con la cannabis y que es muy resistente, que se hace ropa, que se hace todo tipo de productos a partir también de esta planta. Así que como vemos tiene una larga historia y muchos usos y realmente es una planta muy mágica y muy pues multifacética. Ajá. Y como usted estaba diciendo, la energía también es muy importante, cómo se cuida, cómo se planta, cómo se distribuye, con qué intenciones también se distribuye. Y yo quería recordarles que aquí en CMI nosotros también brindamos los productos de nuestros compañeros de Ankaiji, así que para que lo tengan en cuenta también. Y bueno, eso. Pauli, para que me ayudes con un cierre, algo que quieras decirles a las personas, tal vez como una pequeña recopilación de todas las enfermedades que se puede tratar con el cannabis. Claro, con todo gusto. Más bien, gracias a las personas que estuvieron escuchando, yo quisiera despertar más bien la duda de que si han escuchado que esta planta es tan mala, como que se den el tiempo de investigar por qué, porque también era por beneficiar a determinados grupos de poder. Esta planta también ha sido víctima hasta de eso, imagínense. Y tiene un potencial terapéutico tan grande que ya no se pudo tapar el sol con un dedo, como se dice. Y es bonito también que muchos investigadores, cultivadores, en este caso terapeutas, les invito um, a realizar este curso. Así va a ser, la cannabis es la puerta de entrada a la conexión con otras plantas. Para mí en lo personal, cuando yo empecé a acompañar con esta planta, fue tan bonito ver esos resultados que yo no esperaba y que la gente me venga a decir y me venga a contar y ya venía también otra familiar, una tía, una prima, una abuelita, etcétera, y decía yo también quisiera usar, quisiera, porque estoy así. Entonces es una planta que yo podría decir como de una alta frecuencia, que a veces solamente se acerca a una persona y esa persona empieza, es como que si estuviera ya, en terapia floral hablamos como mucho de eso también, ¿no? Como que uno ingiere una planta y empieza a vibrar como esa planta.
Y cuando uno conoce cómo crece esa planta, que es algo que también vamos a ver en el curso, nos vamos dando cuenta cómo a la final, quienes hacemos uso de la planta o acompañamos de forma terapéutica y demás, nos vamos convirtiendo también, de cierta forma, esa planta se vuelve parte de uno y nos volvemos canal de la planta. Y es bonito honrar esa palabra, porque la planta también tiene un poder de movilizaciones mundiales, tiene un potencial terapéutico tremendo, ha resistido por milenios la censura y se ha seguido cultivando. La gente, si la ha venido usando es por ese potencial terapéutico. La gente no es que uno algo sin resultados va a seguir usando por miles y miles de años, para nada. Más bien si sigue permaneciendo en la memoria colectiva, y lo hablo ya como terrícola, es por ese gran potencial que tiene. Entonces, esta es más bien una invitación a que eh, este curso es una inmersión en esta planta y es la puerta de entrada a poder entender cómo actúan las plantas también en nuestro organismo y cuál es el potencial terapéutico y perderle un poquito el miedo, ¿no? A veces nos hacen pensar de que las plantas son enemigos o que cuidado, ¿no? Eso es malo y, y como que los medicamentos nomás son buenos porque ya han pasado por varios procesos de experimentación, pero las plantas también con un uso responsable y consciente, que es algo que también ha permanecido a través del tiempo, son, y esta yo les invito, va a ser una gran aliada para los acompañamientos terapéuticos que ustedes realicen, sea tanto de uso tópico, bioral, como suplemento nutricional, para trabajar emociones también, para ayudarlas a mediar, como una planta maestra también. Entonces, es una invitación a que puedan convertirse también en voz de esta plantita y de la tierra como tal, porque esa esencia indómita en esta planta sigue viva. Y el mismo hecho de que haya este encuentro es una manifestación de eso. Gracias por la escucha. Ahora, para cerrar, Rosa Alicia Díaz Guevara le dice, muy buenas noches, le felicito, Paulina, muy interesante su charla, muchas gracias por compartir todos sus conocimientos. Qué linda, Rosita, muchas gracias. Bueno, les recuerdo que siempre estamos dando charlas como estas y el próximo miércoles tendremos otra charla sobre el cannabis, que bueno, más que nada se va a centrar en el cannabis y la naturaleza andina, una visión más integrativa. Entonces, eso espero que les haya interesado mucho todo lo que se trató aquí y que como terapeutas podemos utilizar el cannabis para ayudar a otros, incluso aprender sobre el cannabis sin ser terapeuta puede ayudarnos a nosotros para cuidarnos a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestro círculo cercano. Entonces, les invito a que se inscriban en nuestro curso de terapéutica canábica, porque como ven es un curso muy completo que esta planta está llena de muchas utilidades, no Ujú. solo médicas, sino también, como vamos a ver el próximo miércoles, incluso pues integrativas con la naturaleza, ecológicas. Y también para mencionarles que también tenemos el curso de yoga facial y que este domingo tendremos un live con los tips para empezar nuestra terapia Qué lindo. de rostro de belleza. Ujú. Así que si tienen alguna duda o quieren más información, pueden escribirnos a nuestros teléfonos, que es 098-493-4437. Muchas gracias por haberse conectado aquí con nosotros. Muchas gracias a Paulina por compartir todos sus conocimientos, porque se ve que la verdad es muy experta en este tema y me alegro de que se hayan realizado muchas preguntas. Espero que se haya respondido todo. Y sin más, les deseo una muy buena noche a todos. Muchas gracias, qué bonito. Muchas gracias por el espacio. Anímense a seguir el curso, va a ser una experiencia muy bonita. Sí,